Ahora le doy pase a el ingeniero Horacio de Ríos. El ingeniero Horacio tiene mucha experiencia, ha visto directamente campos de producción y ya desde hace algún tiempo se viene desarrollando como asesor en el cultivo de palto, a pesar de que también lo es en el cultivo de cítricos. El día de hoy nos tienen reunidos el tema de palto. Concretamente, hablar sobre el tema de mejoras de los calibres en este cultivo. Horacio ha trabajado bastante sobre el tema. Hemos podido realizar también un trabajo con uno de los productos nuestros de la cartera, que es un extracto de algas cuyo objetivo está enfocado en mejorar el efecto citoquinínico de las plantas y por lo tanto mejorar el calibre. Entonces, sin más, te doy pase, Horacio, a que puedas comentarnos lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Abre tu micrófono, por favor, y te dejo al mando de la presentación esta tarde. Muchas gracias de antemano, Horacio. No, gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Realmente muy a gusto, muy contento de estar compartiendo con ustedes esta tarde algo de lo que se ha venido haciendo en los últimos años respecto a calibres en palta. Y como bien lo indicaste, los resultados de una experimentación, de un desarrollo que nos ha tomado una temporada de trabajo y que son, pues, la verdad, muy alentadores. Hay datos muy interesantes que queremos compartir. Así es que, nada, eso es lo que quiero mostrarles. También quiero agradecer a todos por estar presentes, por su participación. Voy a tratar de que la charla sea lo más dinámica posible, porque siempre este medio virtual a veces es medio complejo, es medio difícil estar viendo todos una cámara o una pantalla, no es lo más agradable, ¿no? Pero bueno, vamos para adelante. Si alguien durante el transcurso de la presentación tuviese alguna inquietud, a lo mejor pueden utilizar el chat el chat del Zoom, y de esa manera hacen la pregunta y después ya la absolvemos quien corresponda, ¿no? Entonces, nada, voy a empezar compartiendo la pantalla, si es que logro hacerlo. Pues no logro hacerlo. Un segundo, por favor, paciencia. Sí, claro, sin problema. Son temas de la conectividad. A veces sucede esos temas. Ahí estás, ya estás. Ya. Bueno, empezamos. Vamos a hablar sobre mejorando el calibre de los frutos en el cultivo de palto Hass. Y básicamente vamos a desarrollar este tema enfocándose en varios aspectos que están relacionados a la fisiología del calibre del palto. A ver. Empezaremos preguntándonos si el calibre del palto Hass bajo nuestras condiciones particulares de cultivo es o no es un problema. Realmente los hábitos de consumo en el mundo de la palta, del aguacate, han ido variando a través del tiempo. Yo cuando empecé a trabajar a inicios de los años 2000 con paltas, nos pedían calibres 10, 12, que eran los más pagados en Europa, son unas paltas grandes. Después la preferencia del mercado o de los mercados migró hacia los calibres un poco más chicos. Y hoy día, si hablamos de los calibres europeos, yo creo que los calibres reyes del mercado, los más demandados por parte de los recibidores, pueden ser los calibres 16, 18 y 20 en el caso de Estados Unidos, los calibres 48 y 50 en el caso de, perdón, 16, 18 y 20 en el caso de Europa y 48 y 50 en el caso de Estados Unidos. Digamos, sería ideal tratar de concentrar nuestro abanico allí, pero sabemos que en algunas situaciones, sobre todo en el norte del país, en situaciones de alto estrés abiótico, de mucha temperatura, como puede ser Piura, como puede ser Olmos, Chiclayo, muchas veces el calibre es algo complicado de lograr, ¿no? Entonces, es importante tener herramientas, primero el conocimiento de cómo trabajar el cultivo, por qué se está desenvolviendo de ese modo, por qué esta problemática se da, y después tener las herramientas para poder agronómicamente plantear algún tipo de solución, algún tipo de trabajo o manejo al respecto. Comparto algunas ideas sobre el desarrollo del calibre en el palto. De hecho, es muy importante tener en cuenta estos factores. Creo yo, en principal orden,
el manejo hídrico, el manejo de las plantaciones. Hay un factor genético también que predispone el calibre. El estrés, como lo mencionaba hace un momento, es fundamental. En la medida que las plantaciones se encuentran más estresadas, el calibre será más difícil de lograr. Hay que tener un entendimiento bien claro de la fenología floral, y como parte de las herramientas que también tenemos para trabajar el cultivo, hablaré un poquito sobre bioestimulación y empleo de reguladores de crecimiento. Empezando con el manejo hídrico, se considera o consideramos que el agua es el principal factor involucrado en el crecimiento de los frutos. No hay otro factor que tenga un rol tan primario en el crecimiento de frutos. Es el agua. Las plantaciones que tienen déficit hídrico, y debido a ello entran en procesos de estrés, normalmente tienen problemas no solo de productividad, sino también de calibre, ¿no? Es común ver un campo de baja producción con fruta de mucho calibre, porque no hay un proceso de competencia entre los frutos en desarrollo. Sin embargo, cuando el campo no es bien irrigado, cuando el campo tiene problemas de déficit hídrico, podemos tener baja producción y poco calibre, lo cual es un doble golpe. Entonces, es importantísimo el manejo hídrico. Al respecto, han cambiado un poco los conceptos de manejo hídrico. Lo que me toca ver a mí en las visitas a terreno, en las visitas a campo a lo largo del país, es que hoy por hoy, en suelos ligeros, los campos más productivos tienen un gasto que bordea los 18.000 metros cúbicos por hectárea, 20.000 metros cúbicos por hectárea en algunos casos. No es un consumo pequeño, realmente es un gran consumo hídrico. Al palto le gusta mucho tener una disponibilidad de agua muy buena, lo cual es también una gran responsabilidad para parte del equipo técnico, porque no solo es entregar una gran cuantía de agua, sino saber entregarla, saber manejar el suelo para no provocar problemas de asfixia o de pudrición radicular, o incluso de pérdida de eficiencia en el uso de fertilizantes. Y en suelos pesados, en suelos de valle, suelos con una mejor granulometría, una mejor textura de suelo, los consumos que antes se movían más o menos por los 5, 6.000, 7.000 cubos, hoy día están entre 10 y 12.000 cubos o metros cúbicos por hectárea. Que esto se ve en las plantaciones más productivas. Respecto al manejo hídrico y al manejo de suelos, relacionado al manejo hídrico, hay una gran problemática, y es que normalmente toca ver que hay un inadecuado o un poco apropiado manejo de las condiciones físico-químicas del suelo. Nos olvidamos muchas veces los agrónomos, y eso es paradójico, que nos olvidamos del suelo, que es el factor primario de producción, y no lo vemos. Se ha perdido con el tiempo la costumbre de inspeccionar calicatas, de ver la actividad radicular, y eso es fundamental. En la medida que nos olvidamos del suelo, nos olvidamos de mantener sus buenas propiedades. Y nos encontramos con problemas muchas veces de infiltración, de percolación o movimiento de agua en el suelo. Los mismos derivan en asfixias radiculares, posteriormente en pudriciones radiculares. Estos estreses o estos problemas se derivan después en aparición de cancros producidos por hongos de madera, como la pseudiplodia, y realmente se nos hace un problema mayúsculo, ¿no? Estas fotos son del Valle de Chincha, es un valle de suelos pesados, un valle agrícola tradicional, y pueden ver en la foto de la derecha un suelo terriblemente compactado, es un adoquín de la calle prácticamente, y de hecho en estos suelos incluso hacemos subsolados físicos, como pueden ver en la foto de la izquierda, para romper la macrocompactación del suelo, sin que ello implique un daño al cultivo. O sea, realmente las plantas responden estupendamente bien, ¿no? Yo le tenía mucho miedo a esta práctica, pero empezamos a afinarla y hoy por hoy se aplica en todos los campos que tienen problemas de macrocompactación, ¿no? Pero observen el deterioro de estos suelos, ¿no? Es muy problemático trabajar con estos suelos, es muy problemático o muy difícil que una raíz de palto pueda atravesar esta roca que vemos acá a la derecha, que es un suelo demasiado compactado. El mal manejo de suelos también provoca problemas de infiltración o el ingreso de agua al perfil del suelo, y de percolación, que es el movimiento de agua en el suelo. Entonces, con ello,
lo que vemos en el campo son crecimientos poco vigorosos, problemas de asfixias radiculares, aparición de fitóptora. Entonces, finalmente, todo ello deriva de un mal manejo del suelo. Y lo que el productor, lamentablemente, en muchos casos ha hecho es, ante esta problemática, en lugar de mejorar el suelo, es regar menos. Entonces, se entra en un círculo vicioso, ¿no? Se riega poco, se riega mal, se acumulan las sales, el suelo sigue compactado, el crecimiento radicular es pobre, la asfixia radicular es mayor, y los campos bajan inmediatamente su potencial productivo, situándose entre las 5, 6, 8 toneladas por hectárea. Ese es un poco el estado en el que encontramos el Valle de Chincha, o muchos campos, perdón, del Valle de Chincha hace unos 4 años que empecé a recorrer la zona. Esto, en cambio, es el norte, esto es Olmos. Olmos, como muchos de ustedes saben que trabajan por allí, tiene también complejidades en sus suelos, no son suelos eminentemente arenosos en todos los casos. Hay vetas de suelos muy pesados, muy difíciles, con problemas estructurales muy complejos, ¿no? Este es un campo en el proyecto Olmos, donde el suelo tiene una complejidad mayor y producto de ello el crecimiento radicular es mínimo. Y realmente en estos suelos lo que ha funcionado muy bien es el acondicionamiento físico, como les dije hace un momento, y químico también del suelo, ¿no? Estos suelos también pueden presentar problemas de fitóptora, y como pueden ver, es un suelo arenoso. Aprovecho para comentarles, hoy por hoy vemos en varios campos un incremento en los problemas de fitóptora, que, digamos, a nivel global es el principal agente patógeno del cultivo de palto o de aguacate. Sin embargo, nosotros en Perú nunca le hemos dado el estatus de importancia que tiene realmente. En los últimos 2 o 3 años estoy viendo más fitóptora en los campos, incluso en campos de suelos 100% arenosos, como este de la foto. Entonces, échenle una mirada a sus raíces, por favor, porque creo que este problema va a ser a futuro tan importante, tal vez, como lo es hoy día la lasiodiplodia, ¿no? O el complejo de hongos de madera. No descuiden sus raíces, estas son raíces completamente afectadas por fitóptora en un suelo 100% arenoso, y es realmente difícil rescatar una plantación para que sea productiva si las raíces están en este estado, ¿no? Como les decía, todos estos problemas de estrés derivan finalmente en un estrés que conduce a la plantación a la expresión de la lasodiplodia. La lasodiplodia es un patógeno que se expresa bajo condiciones de alto estrés. Innatamente empieza a esporular, empiezan a aparecer estos cancros, empieza el avance de la enfermedad y es muy difícil su contención. Tenemos que acostumbrarnos, creo yo, a convivir con esta enfermedad porque está presente en todos los valles, en todas las zonas de producción, en mayor o menor medida, y es una enfermedad con la que tendremos que convivir y saber manejarla. Clave, fundamental, el manejo cultural y la mitigación de las condiciones de estrés a las que está sometida la plantación. En esta gráfica muestro rápidamente el manejo de acondicionadores de suelo. Vemos un experimento en el que se mejora la velocidad de infiltración con el uso de un acondicionador específico. Esto inmediatamente se traduce en un incremento de raíces. No estamos hablando de enraizadores, ojo, estamos hablando de acondicionamientos químicos del suelo. Entonces, inmediatamente hay una mayor masa radicular y esto es lo que buscamos, ¿no? Que el suelo tenga la capacidad de permitir un desarrollo radicular armónico, vigoroso, con una buena densidad de raíces en toda la masa crítica radicular. ¿Ok? Hablaré brevemente sobre la influencia genética en cuanto al calibre y quiero hacer referencia a algunos ensayos que se están haciendo a nivel de la Asociación de Productores de Palta ProHAS, a cargo del doctor Iñaki Ormaza de España. Iñaki está haciendo trabajos de paternidad o de ensayos de polinización cruzada para ver cuál es el donante de polen predominante en los campos. Y puse algunas tomas o algunas gráficas que él presentó de los avances de su investigación para el norte del Perú. Esto es el CAO en Olmos, donde tienen una combinación de portainjertos, una combinación de polinizantes, perdón. Tienen Ettinger, tienen Fuerte y tienen Sutano. Y vemos en la gráfica de abajo que la paternidad es eminentemente de Sutano, ¿no?
dependiendo de la distancia del polinizante. O sea, a 7 metros del polinizante hay un 70% de hijos de sutano. O sea, se hace un ensayo, Iñaki hace estudios de progenie. Entonces sabe quién es el padre, sabe quién es el donante de polen. A 14 metros incluso se incrementa la cantidad de polen de sutano, de hijos de sutano en la fruta, y va disminuyendo en la medida que se aleja del polinizante. ¿Ya? Cosa que en Piura tiene solo polinizante como frutano, y vemos que hay un 80%, baja un 55%, se estabiliza por un 60% de hijos de sutano. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el 40% restante de frutos es Hass por Hass. ¿Ya? Y ahora hablaré rápidamente sobre cuál es la problemática de ello. Moche Norte, en Chepén, es una parcela monovarietal, quiere decir que no tiene polinizantes, es todo 100% Hass, tiene muy buenas producciones, he tenido la suerte de acompañarlos por varios años, pero el calibre siempre fue también un tema difícil de manejar. Hay que estar empujando mucho la plantación para tener calibre, para ganar el calibre, entrar dentro de los márgenes deseados. ¿Cuál es la problemática? En la medida que uno tiene una mayor tasa de autopolinización, en la medida que Hass poliniza con Hass, la fruta tiene este proceso de Hola. endogamia, ¿no? Es Hass por Hass realmente. Si es Hass por sutano, Hass por fuerte, Hass por Oettinger, hay un proceso alogámico, es decir, que hay un cruzamiento genético, y en mejoramiento genético, en genética se conoce el término del vigor híbrido. De modo que la fruta, que es producto de una polinización cruzada, tiene mayor fuerza, tiene mayor vigor, por lo tanto tiene mejor posibilidad de crecer. Y hay mayores productividades, y algo que encontró Iñaki, y lo resalto aquí, es que la mayor parte de los frutos que caen durante el proceso de abscisión, de caída natural de frutos o de caída tardía de frutos, son frutos provenientes de la polinización de Hass por Hass, ¿no? Los frutos de Hass por sutano, Hass por Oettinger o Hass por lo que fuese, tienen menor posibilidad de caer y tienen mejor calibre, ¿no? Luego les hablaremos sobre el manejo del estrés o de las condiciones estresantes ambientales a las que está sometida la plantación. De hecho, no solo son ambientales, como pueden ver acá. Y las condiciones que estresan a la plantación pueden ser térmicas, estrés térmico por alta temperatura, estrés hídrico por una falta de agua, o por un inadecuado manejo del riego, un estrés salino por salinidad del suelo, por salinidad del agua, estrés sanitario por la presencia de plagas o enfermedades, o una combinación de estas. Son diferentes los factores que provocan un estrés en la plantación. Vale la pena recordar esto: el palto viene de Mesoamérica, de América Central, y tiene esta condición de origen. Evolucionó en estas zonas muy distintas a las zonas de producción que nosotros tenemos. Son bosques de coníferas, de climas semitropicales o subtropicales, y nosotros lo llevamos a nuestros desiertos, a nuestros valles, con problemas de salinidad, con problemas de riego, y realmente la pasa mal. No es un árbol que esté tan acostumbrado a estas condiciones, si valiese ese término. De hecho, es importante mencionar que el palto, al ser una especie siempre verde, tiene un recambio de follaje que debe darse entre los 10 a 12 meses. El que sea siempre verde no quiere decir que las hojas van a ser eternas, quiere decir que permanecen una temporada completa y hay un recambio secuencial o un recambio parcial de ellas a lo largo de la temporada. Pero bajo ninguna circunstancia el palto debe perder su follaje en su totalidad o tener una pérdida importante de follaje. Esto se da normalmente bajo una condición de estrés, por un mal manejo, por un hídrico salino, ¿no? Y estas condiciones de estrés condicionan el tipo de expresión floral. En estas fotos vemos los dos tipos de inflorescencias que puede tener el palto. A la izquierda, la inflorescencia determinada es aquella que no tiene brote, y a la derecha, la inflorescencia indeterminada, que es la que tiene un brote terminal. Por ello su crecimiento es indeterminado, ¿no? De hecho, muchos productores han preferido por mucho tiempo la inflorescencia de la izquierda, la inflorescencia indeterminada, porque dicen que cuaja más.
Y razón no les falta. Esta es una inflorescencia que cuaja más porque en ella no hay un proceso de competencia entre la frutita que está cuajando y creciendo y el brote que está elongando. Cuaja más. ¿Ya? En la foto a la derecha, en la inflorescencia indeterminada, la cuaja es menor, porque hay un proceso de competencia entre este brote, esta estructura, este brote, y las frutitas que están cuajando. Pero está totalmente comprobado que a nivel de productividad, un huerto que es eminentemente indeterminado, quiere decir que tiene brotamiento, es mucho más productivo que un huerto determinado. Y esto se debe a que cuando tenemos un huerto determinado con una cuaja abundante, en estas primeras etapas hay una gran competencia entre estos frutitos. Acuérdense que en estas primeras etapas el fruto está en una división celular muy, muy fuerte. Pero si tengo 15 frutitos en esa estructura, están compitiendo por recursos todos ellos. Y la verdad es que muy pocos se van a quedar, porque inmediatamente lo que sucede es un proceso de abscisión o de caída de frutos, como pueden ver acá. Entonces ha habido un gasto energético, un gasto de reservas en vano prácticamente, porque se quedan pocos frutos. Y no hablaré de los problemas de calidad que podrían tener estos frutos, porque acá no hay un movimiento adecuado de calcio hacia estas estructuras en reproducción, en división celular, porque el calcio se arrastra, o no diré se arrastra, el calcio se mueve a través del arrastre de la corriente transpiratoria de la planta. Entonces esta estructura, al no tener brotes tiernos encima, transpira poco. Y por lo tanto el movimiento de calcio es limitado. No es la temática de esta charla, pero es un problema que realmente se da. Realmente es mejor tener un campo muy, muy indeterminado. De hecho, cuando uno va a un campo durante la relación y encuentra esto nos cuenta una historia de un campo que no ha sufrido de condiciones de estrés, o que si las ha sufrido realmente está bien manejado, bien bioestimulado, bien trabajado, de modo que se superan estas condiciones estresantes, ¿ya? Y esto es nuevamente chincha. O sea, no piensen que es un campo de cualquier lado. Este es un campo que antes estaba completamente defoliado y después de mucho manejo logró un equilibrio floral muy, muy bonito, ¿ya? En términos generales, el estrés es un problema mayúsculo, porque a mayor estrés hay un mayor desequilibrio en la floración, hay un mayor cuajado inicial de frutos, como les dije, una alta competencia inicial, una caída muy fuerte de frutitos, ello nos lleva a una producción menor, a un menor calibre y a un incremento de desórdenes o fisiopatías en la calidad del fruto, ¿no? Entonces hay que quitarnos ese chip, esa forma de pensar de que este tipo de inflorescencias son las que mejor nos van a ayudar en la productividad. Realmente son las otras, son las indeterminadas. El otro aspecto que es importante en el estrés, considerar el nivel de estrés, es el estrés salino. Y nuestras plantaciones, todas las plantaciones de costa norte, central, no todas, la mayoría de plantaciones están sometidas en mayor o menor grado a un estrés salino. Y muchas veces nos acostumbramos a ver este paisaje, ¿no? Hojas con la quemadura apical, el tip burn, conocido de cloruros, esto es toxicidad por cloro. Y la verdad que hay tanto que a veces ya nos hacemos a la idea de que es así, que no hay mayor problemática, ¿no? Bueno, sí, tengo algo de quemaduras, tengo, no sé, pues 2000 ppm de cloro en hojas o 3000. Y esto es realmente problemático porque los huertos afectados por sales bajan su capacidad fotosintética, no solo porque tienen menos follaje, sino porque el follaje activo trabaja a una menor tasa. Y acá lo pueden ver. Este de acá es un medidor de grados SPAD, es un equipo que permite ver la actividad o correlacionar la actividad fotosintética de las hojas, ¿no? Y acá estoy midiendo una hoja con una toxicidad muy fuerte de cloro y me arroja solo 32 grados SPAD. Para que se hagan una idea, una hoja madura de palto en buen estado debe tener entre 60 y 70 grados SPAD. Ese es su nivel fotosintético. Eso me indica que su actividad fotosintética es óptima. Acá estoy midiendo solo 32 grados en una hoja afectada por sales. Y esta otra, de un árbol vecino, que como ven no tiene afectación salina, está en buen estado, está cerca de 70 grados SPAD. Quiere decir que la afectación a nivel de actividad fotosintética puede ser del orden del 50%, o puede ser tan grande como el 50%. Estos son números mayores.
Por eso digo que no debemos acostumbrarnos a que la plantación esté sometida a una condición de estrés tan fuerte. ¿Ya? Hablaré rápidamente de fenología floral. El manejo del calibre relacionado a la fenología floral implica un conocimiento de la misma, saber cuáles son nuestros ciclos fenológicos, cuán amplio es nuestro evento floral, si tenemos una floración temprana, una floración loca, cuán importante es la floración temprana en la productividad. De hecho, en el norte, una de las estrategias que se plantean o que planteamos nosotros para mejorar calibre es mejorarles esa intensidad y esa calidad de floración temprana, flor de julio-agosto, para lograr con ello una mejor cuaja temprana y una fruta que llegue a enero ya con un buen calibre. Porque si apostamos por la fruta de septiembre-octubre, de temporada, vamos a llegar a enero con una fruta que está recién creciendo y esa fruta no tiene mucha chance de ganar calibre frente a las altísimas temperaturas que tiene el norte en verano, ¿no? Entonces, como les decía, es importante conocer la fenología. Este es un gráfico de fenología, no del norte, esto es Costa Central, esto es Irrigación Santa Rosa. Las líneas verdes indican el proceso de floración y estas azulitas el de brodamiento. Y lo puse para expresarles esto. En el norte lo que tenemos es, aparte de esta floración principal, tenemos una floración adelantada, importante. Y en la medida que esta sea más importante, yo creo que podemos tener un mejor calibre, ¿ya? Si afianzamos la cuaja final, nuestro calibre va a ser problemático y nuestra temporalidad en el norte también será problemática, porque perderemos esa ventana de marzo-abril, ¿ya? Con la cosecha. Entonces es importante apuntar toda nuestra batería de herramientas hacia la consolidación de la primera flor o de la floración temprana. Con ello, el crecimiento del fruto, que antes estaba en esta barrita, se nos adelanta y podemos llegar a un enero ya con un fruto de mejor condición, de mejor calibre, y con ello mover nuestra curva de distribución de calibres. ¿Okay? Estrategias para poder hacerlo, para promover una mayor y mejor floración temprana, podemos echar mano de algunas citoquininas, de paclobutrazol o de técnicas agronómicas como el rayado inductivo de floración. Lo paso muy rápido también. De hecho, las citoquininas, está descrito en la literatura que tienen un rol importante en la inducción, en la diferenciación floral. Y les comento que esta es una experiencia que me tocó vivir en Olmos, en el proyecto, de un campo que fue defoliado después del fenómeno del Niño, de hace unos 2-3 años, y luego brotó. Fue defoliado porque entró un comedor de follaje y no se pudo aplicar nada, y luego brotó y era tan intensa la actividad vegetativa que estaban muy asustados allá el equipo técnico con la inducción floral. De hecho decían, esto no va a florecer porque estamos abril-mayo y está totalmente con yemas puntiagudas, todo es vegetativo. Cuento corto, hicimos una serie de ensayos y probamos citoquininas. Finalmente todo el campo floreció bien, pero el tratamiento con citoquininas floreció adelantadamente y tuvo una concentración floral muy interesante. Entonces, llevando eso a la estrategia de tener una floración temprana consolidada, hay una herramienta de estudio, por lo menos interesante, que me gusta compartir con la gente del norte. ¿Ya? Ojo con las citoquininas en ese momento. El paclobutrazol, sabemos que es un potente inductor floral, de hecho es un inhibidor de la síntesis de gibberelinas, y las gibberelinas son inhibidores del proceso de inducción floral. Entonces, si yo inhibo al inhibidor, estoy potenciando el evento. ¿Ya? Suena medio difícil, pero si yo inhibo con el paclobutrazol a las gibberelinas, que son mis inhibidores florales, lo que estoy haciendo es promover una mejor inducción floral. De hecho, en Chile, cuando recién se registró el paclobutrazol, se registró para promover una mejor floración en huertos jóvenes. Entonces se puede aplicar paclo, pero, y acá hay un gran pero, los límites de residuos del paclobutrazol, como todos debemos saber, han cambiado en estos últimos años y hoy día estamos en límite de determinación. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos pueden aparecer trazas de paclo. No es que esté prohibido aún. Lo que quiere decir es que nuestra fruta no debe tener ninguna traza de paclobutrazol. ¿Ya? Entonces, eso es difícil. Es difícil porque esta es una molécula que tiene cierta residualidad.
y si es aplicada sobre fruta que ya tiene grande, ya está grandecita, imagínense una frutita consolidada, pero tiene una floración final que quieren consolidar o que quieren asegurar, aplican, es muy probable que hacia marzo o abril tengan residuos de paclo. Ojo con eso, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos, es una muy buena herramienta, pero hay que ser cuidadosos porque las reglas de juego han cambiado, ¿ya? Eso es lo que les decía, antes teníamos un límite de residuos de 0.5 en Europa, y hoy día tenemos 0.01 con asterisco, que significa el límite de determinación, ¿ya? Si lo detectan, estamos fritos. La otra técnica es el rayado inductivo. Si yo rayo la plantación o anillo, realmente es rayar, no es anillar la plantación durante el proceso de inducción temprana, lo que voy a tener es una floración temprana. Lamentablemente esto no es aplicable para el norte, o yo sugiero que no se aplique en el norte del país por la alta presencia de la aciodiplodia, por la presión que la aciodiplodia tiene en nuestros campos, ¿no? Rayar de Chiclayo hacia el norte o en el mismo Trujillo, que considero que es un riesgo innecesario, ¿no? La aciodiplodia es muy fuerte en el norte del país y creo que sería más los problemas que tendríamos que la ganancia que obtendríamos por la técnica. Ahora sí, nos centramos en el manejo de bioestimulación y en el empleo de reguladores de crecimiento, que es la temática de esta charla. Hablaré muy brevemente sobre el uso de paclo, uniconazol, uso de citoquininas, mencionaré algunas auxinas que se utilizan para el manejo del calibre, acordémonos que estamos hablando de calibre, y de bioestimulantes. Y al hablar de bioestimulantes hablamos de algas, de aminoácidos, ¿no? que nos ayudan al proceso. Respecto al paclo y uniconazol, de hecho hay muchos usos que pueden tener estas moléculas, pero básicamente hablaré de dos: mejora del cuajado y mejora del calibre. El paclobutrazol o el uniconazol, como les mencioné, son antigiberélicos, entonces hay que aplicarlos sobre una actividad vegetativa para pararla momentáneamente y con ello favorecer la cuaja, el amarre y el crecimiento de los frutitos. Son buenas moléculas, evidentemente, pero ya las reglas de juego, como les mencioné hace un momento, han cambiado y hay que ser muy cuidadosos con su empleo, ¿ya? Con el paclobutrazol, que ya lo conocemos hace bastantes años, hemos logrado grandes avances. Esta es una experimentación hecha en el campo que yo conducía hace algunos años. Y realmente los saltos en el rendimiento son muy interesantes, aplicado correctamente, y el uniconazol es una molécula que incluso es más eficiente que el paclo, ¿ya? Pero ojo con la residualidad. Y otro detalle a considerar es que la fruta tratada con este tipo de reguladores, realmente son reguladores triazólicos, siempre queda con una fruta de forma redondeada, ¿no? Entonces es muy fácil ver qué campo ha sido tratado con paclo o con uni, ¿no? No es una forma natural. Normalmente no ha habido reclamos por parte de los consumidores o de los recibidores de esta fruta, pero en un escenario de saturación de mercado, ojo al detalle, ¿no? Hablaré también rápidamente sobre el uso de citoquininas. Quienes me han escuchado antes o han trabajado conmigo saben que las citoquininas son para mí una herramienta muy valiosa en el cultivo. Y comparto algunas ideas y experiencias sobre su uso. Las usamos para mejorar el cuajado, en condiciones difíciles de cuaja, para mejorar el calibre, en cierta forma para modular la diferenciación floral, como comenté hace un momento, para reducir la caída de frutos en verano. Tienen también un efecto antisenescente en el follaje, antisenescente de follaje, perdón. Entonces son muy versátiles en su uso, ¿ya? En cuanto a mejora del cuajado y mejora del calibre, les presento algunos resultados de experimentaciones previas. Esto se hizo en Ica con una citoquinina de síntesis, que es la benciladenina, en un campo joven de 4 años de edad, con esta dosificación, 2,4 ppm, partes por millón, y el objetivo era mejorar el cuajado y el calibre. De hecho, con esta citoquinina sí obtenemos resultados muy interesantes de compartir. Hay un cuajado mucho más importante, hay 40% más de frutitos cuajados en etapas tempranas, y con ello la productividad también es más alta. Del mismo modo, el calibre es entre 30 o 25 hasta 40% más alto. En algunos casos se desarrolla un calibre muy bonito, muy importante. Y hay que relacionarlo principalmente a que las citoquininas juegan un rol primario en la en la multiplicación celular. En la medida que hay multiplicación celular, hay citoquininas dando vueltas, promueven ese proceso.
Esta es una réplica del mismo ensayo que se llevó en el norte del país, igual con 6-benciladenina, en la zona de Jayanca, y vemos el efecto en el calibre. Realmente el tratamiento con citoquininas, que es este T1, muestra un mejor calibre en cuanto al diámetro ecuatorial. Acá vemos un diámetro ecuatorial muy, muy marcado, una diferencia muy marcada, muy, muy fuerte, tanto que vale la pena, pero no la vemos en el diámetro polar. La gráfica a la derecha muestra un diámetro polar que no ha variado mucho, ¿no? Lo cual también es interesante porque no estamos alterando la forma de la fruta, como sí podría pasar con el uso del paclo o el niconazol. En cuanto al manejo de auxinas, espero que no se hayan dormido todavía porque es un poco difícil. Yo reconozco el seguimiento de estas charlas por Zoom. Aquí estamos, aquí estamos. Estamos, con fe, con fe. Con fe, vamos con fe, así es. Al pie del cañón. Yo sé que Sabina ya se durmió porque... No, aquí estoy, Horacio. Ya sabe, gracias, gracias. Aunque no parezca, Sabina y yo hemos estudiado juntos, pero yo soy mucho menor. En cuanto a las auxinas, retomando la charla, mentira, Sabi. Hay dos auxinas de síntesis que se están validando para uso en paltos. Tenemos el 2,4-DP o el Clemengrox Plus y el 3,5,6-DPA, que es el Maxim. Son auxinas que se utilizan en cítricos y que están teniendo validación para su uso en paltas, pero siempre que uno trabaja con auxinas debe ser extremadamente cuidadoso, ¿no? De hecho, el Maxim en cítricos o lo odias o lo amas. Es una herramienta de un manejo muy fino, ¿no? No se puede realizar una aplicación en base a supuestos, hay que hacer muchas mediciones y afinar la técnica. La buena noticia es que esto está en desarrollo y podrían ser herramientas a utilizar en el norte, ¿no? Tienen efecto interesante, aunque como auxinas que son, golpean también a la plantación cuando son aplicadas. Vamos a hablar sobre bioestimulantes, que es nuestro tema, algas, aminoácidos. Hace un momento les hice referencia a los estreses que eran comunes de encontrar en la plantación o en las plantaciones, y el estrés salino, como pueden ver en esta foto, es uno de los principales problemas a los que nos hacemos frente en el cultivo de palto Hass, ¿no? Ya les dije cómo se afecta la tasa fotosintética. Esto no se los mostré y es interesante de mostrar. Esta es una experiencia que tuvimos en el Carmen, en Chincha, con una productora a quien le tengo mucho aprecio. He trabajado con ella cerca de 4 años. Y esta señora muy, muy inteligentemente no se creyó mis recomendaciones iniciales y me dejó 1 hectárea del campo en la que estaba todo el manejo nutricional, de riego, sanitario, al día, exactamente igual como se venía haciendo, pero no aplicó ni algas ni aminoácidos, no aplicó nada de foliares, digamos, de bioestimulantes. Y después de 3 años me dijo, Horacio, ven, quiero enseñarte algo. Fuimos a este sector y era evidentemente un desastre. Como pueden ver en estas fotos, la foto de la izquierda muestra una plantación de escaso vigor, muy transparente, muy esquelética, no tiene follaje, no tiene cargadores, con una gran cantidad de quemaduras por sales en el follaje, como pueden ver en la foto de la derecha. Entonces, no nos explicábamos qué es lo que está pasando, por qué todo el campo está en buen estado, y esta hectárea que es de prueba, que ha tenido el mismo manejo de riego, de nutrición, sanitario, tiene esta condición tan compleja. Y si uno se iba a la raya de al lado, o a las rayas de al lado, que son el resto del campo, lo que encontrábamos era esta situación. Esta es la raya de al lado. Un huerto con mucho vigor, prácticamente sin quemaduras en el follaje, con muy buenos cargadores, en muy buen estado y altamente productivo, ¿no? Versus un desastre. La única diferencia fue la bioestimulación. A partir de ese momento yo he empezado a ver con otros ojos, con mucho más interés, el tema de los bioestimulantes. Siempre he hablado de 3 pilares de producción: nutrición, riego, nutrición y poda, en ese orden. Y hoy por hoy creo que hay un 4º pilar que se está consolidando en el caso del palto, que es la bioestimulación. Es muy, muy potente el efecto de la bioestimulación en el palto. Básicamente el uso de algas y aminoácidos, ¿ya? Cuando hablemos del trabajo con algas marinas,
hay que entender que las algas tienen en su composición una serie de compuestos, vale la redundancia. Muchas veces no conocemos la mayoría de ellos, pero pueden tener reguladores de crecimiento, auxínicos, gibberelínicos, citoquinínicos, o pueden tener actividad auxínica por un lado, actividad citoquinínica por otro. Traen también una carga muy fuerte, muy potente de betaínas y de poliaminas, que son compuestos que le ayudan a soportar las condiciones de estrés. Acuérdense que las algas crecen en el mar y están sometidas a un estrés salino mayor, mayúsculo. Están en el agua del mar y son vegetales que están creciendo allí. Entonces, ¿cómo pueden soportar esa presión osmótica, esas salinidades? Gracias a estos compuestos bioreguladores, que se ha demostrado a través del tiempo que ejercen también ese rol de protección en los cultivos. Entonces, cuando aplicamos un alga, más allá de que sí esta alga puede ser del tipo Eclonia, del tipo Ascophyllum, del tipo Leysonia o la que fuese, realmente tenemos que pensar cuál es el efecto en términos de bioestimulación. ¿Ya? De hecho, no es por nada, las algas de PSW son realmente muy buenas, tienen un efecto antiestrés muy potente. Y cuando hablamos de aminoácidos, hay que ser muy cuidadosos porque en el mercado hay muchos aminoácidos que no tienen gran utilidad, y esto se debe a que los aminoácidos pueden ser o levógiros o dextrógiros, no hablaré mucho de química, pero unos son activos y los otros no. Solo los aminoácidos, los alfa-L, los levógiros, son metabólicamente activos en la planta y realmente son los menos que encontramos en el mercado. ¿Ya? Para obtener estos aminoácidos hay que estar seguros de que provienen de una síntesis enzimática. También es importante fijarse un poco en la carga del aminograma o en la distribución de aminoácidos que tiene el producto. A mí me gusta mucho realmente utilizar productos cargados en ácido glutámico, ya que tiene un rol primario este aminoácido en el metabolismo del nitrógeno. Y el palto responde estupendamente bien. En base a esto, se ha hecho un trabajo con PSW. PSW tiene esta alga, el citoquel, este producto, el citoquel, que ya todos conocen, que tiene estas concentraciones, extracto de algas, aminoácidos, nitrógeno, etc. Y lo probamos en Chincha, y aquí hicimos un ensayo a nivel estadístico, para ver el efecto en el calibre y en el cuajado. Esto se probó en el Fundo Don Fermín, en Chincha, campo de 12 años, nos dieron el peor lote, el lote Almudena, históricamente producía 8 o 10 toneladas por hectárea. Hoy está en otra condición, está en muy buen estado. Un portainjerto antillano de origen desconocido, por eso no puedo decir si es Ashdod, Degania, Seafrim o Fairchild, lo que fuese, es un antillano. Sospecho que es de Gania. Y se plantearon estos tratamientos: Citokelp a dosis de 0,5 litros por hectárea y Citokelp a dosis de 1 litro por hectárea, comparados contra un testigo absoluto. En todos los casos han habido 3 aplicaciones, se detalla más adelante, y como les dije, el objetivo fue mejorar el calibre de frutos, de esto versa esta charla, y mejorar también con ello la productividad de los campos. Momentos de aplicación, son 3 aplicaciones, la primera en el 100% de floración, la segunda aproximadamente 15 días después o 14 días después, al inicio del cuajado, cuando observamos las cabecitas de fósforo ya consolidadas, y la tercera, pues 15 días después de la segunda, cuando ya tengo un cuajado y desarrollo inicial de frutos. Importante, importantísimo, gasto de solución 1000 litros por hectárea. Ya lo sabíamos con el Fertimar, que es el otro producto bandera de PSW. En la medida que tenemos una concentración de producto mayor, por ejemplo, 1 kilo por 1000 litros, el efecto es notoriamente mayor, es realmente potente. En el caso del Citokelp hicimos lo mismo, lo concentramos, es medio litro o 1 litro por hectárea, pero en 1000 litros de gasto de solución, no en 1500, no en 1800, no es necesario, y estos son árboles grandes, ojo, y el efecto es potente, ¿ok? Y estos son los primeros resultados. Este es un ensayo que se ha finalizado, ya tenemos la data final. En términos de calibre, encontramos diferencias muy interesantes en el diámetro ecuatorial de los frutos,
¿no? Que tanto en el tratamiento 1 de 0,5 litros por hectárea como en el tratamiento 2 de 1 litro por hectárea es superior al testigo. Este es un testigo absoluto, vale la aclaración, no hay ninguna otra aplicación acá. Entonces vemos un efecto muy marcado. De hecho, las diferencias son estadísticamente significativas entre los dos tratamientos y el testigo, no entre ambos tratamientos. Estadísticamente no hay diferencias entre 75,5 y 76,0. ¿Ya? Pero sí las hay entre 75 y 74 y lo mismo entre el tratamiento 2 y el tratamiento 0. Eso ya nos dio un primer aliento sobre el efecto del citocal. En cuanto al diámetro polar de los frutos, vimos que el tratamiento 1 fue marcadamente superior al tratamiento testigo, perdón, y no así el tratamiento 2. La verdad que no hemos podido llegar a una conclusión muy sólida al respecto, pero sí vemos que en algún caso hay mejora en el diámetro polar. Nos gustó más el efecto del tratamiento 2, la verdad, porque la fruta tenía una mejor conformación, ¿no? En cuanto al peso, los resultados sí son, peso de fruta, los resultados sí son muy marcados. Tanto el tratamiento 1 como el tratamiento 2, la fruta obtuvo un peso mucho mayor al del tratamiento testigo, el del testigo absoluto, ¿no? Y encontrándose diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Tanto entre los tratamientos contra el testigo, tratamiento 1, tratamiento 2, pero no entre ambos tratamientos. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los mismos. Esto es súper interesante. Yo creo que con esta información se consolida la idea de que se está promoviendo una mejor división celular en etapas tempranas del crecimiento de frutos, y eso se refleja en un mejor peso de la fruta, un mejor calibre y un mejor peso de la fruta. Con esto podemos decir que la hipótesis planteada se comprueba, ¿no? En resumen, el citokelp sí ayuda a mejorar el calibre y el peso de los frutos. Luego también llevamos este ensayo hasta la cosecha, y vemos acá que han habido resultados muy interesantes. Acá está expresado en kilos por planta. Son 72 kilos por planta en el tratamiento, en el testigo, versus 78 en el tratamiento 1 versus 81 en el tratamiento 2. O sea, es muy marcado. Las diferencias son muy marcadas, es muy interesante. Si esto lo llevamos a productividad por hectárea, el tratamiento 2 supera, me parece, las 33 toneladas por hectárea, ¿ya? Y ojo al detalle, son 33 toneladas por hectárea con el mejor calibre de todos, ¿ya? Siempre cuando tenemos alta productividad, lograr calibre es más complejo. En este caso, este tratamiento de 1 litro por hectárea nos da la mayor productividad con el mejor calibre. Corrimos también un análisis económico de los dos tratamientos versus el testigo, asumiendo el rendimiento. Ahí les decía 33 toneladas, no, fueron 34 toneladas en el tratamiento 2. Se le estimó un precio retorno promedio de $1.70, y acá podríamos pasarnos la tarde entera, la noche entera discutiendo que no fue $1.70, que fueron $2.30, que fue $1.20. No es el propósito. Establecimos un precio promedio de la temporalidad para este huerto, y con ese peso promedio vimos las diferencias en el retorno, ¿no? Encontrándose una diferencia de retorno en el tratamiento 1 superior a los $4.000 por hectárea, y en el tratamiento 2 superior a los $6.500 por hectárea. Entonces esto es realmente interesante de compartir, ¿no? Sí estamos teniendo mejor productividad, mejor calibre, que es el objetivo en costa norte, ¿no? Y creo que puede ser una herramienta sumamente interesante de desarrollar, ¿no? Y de incorporar. De hecho se está incorporando ya, se piensa incorporar en algunos programas. El siguiente es un cuadrito resumen, que se los dejo a manera justamente de resumen de lo que se encontró, ¿no? Tanto en el peso de los frutos, los diámetros ecuatoriales y polares, y los kilogramos por planta. Un detalle adicional que queríamos compartir es que se encontró lo siguiente: los tratamientos con citokelp mostraron desde el inicio una menor abscisión de frutos. Se pusieron mantas en el suelo debajo de una cantidad determinada de árboles, y semana a semana se contabilizaba el número de frutos caídos.
Entonces ahí era un trabajo extremadamente extenuante por parte de Araceli Valdera, que nos acompaña, pero fue muy valioso encontrar las estructuras caídas por parte en los tratamientos y en el testigo. Y lo que vemos es esto. En la etapa temprana del experimento, la abscisión de frutos en el testigo, que es la línea anaranjada, es muy fuerte, teniendo un pico de más de 3.800 frutos, ¿ya? Versus los 2.000 o 1.800 de los tratamientos, ¿no? Entonces vemos que hay un efecto, no le llamaré de amarre, pero sí anticaída del citoquel. Nos está ayudando a que más frutita se quede colgada en los árboles, ¿ya? Y si vemos esto hacia adelante me refiero más adelantada la temporada, lo anterior era del 29 de octubre al 17 de diciembre, y acá es del 23 de diciembre hasta marzo, vemos que la tendencia se mantuvo. Siempre el testigo absoluto tuvo una mayor caída de frutos, muy claro, siempre la caída fue mayor en el testigo, tanto así que en las evaluaciones finales teníamos pues 22 frutos en las mantas del testigo versus 11 o 7 en los frutos de los tratamientos con citoquel. ¿Qué demuestra esto? El efecto amarrador, ¿no? Si tuviésemos, creo yo, un problema de caída de frutos ocasionado por alguna condición ambiental, una falla en el manejo, lo que fuese, creo que podría también constituirse como una herramienta a trabajar, ¿no? O sea, podría ayudarnos a solucionar un problema de caída de frutos en el cultivo. Después se hizo un ensayo ya no a nivel estadístico, sino que fue un ensayo comercial en un área mayor de otro campo, de otra empresa, nuevamente con citoquel. También se hizo en Chincha, esta vez en la agrícola Copacabana de Chincha. Nuevamente sobre Hass, esta vez sobre topa topa, árboles de 11 años en densidad convencional, 408 plantas por hectárea. Acá este no es un trabajo estadístico, como les digo, este es una repetición comercial, ya en lotes más grandes. Los tratamientos son los mismos, citoquel a 0,5 a 1 litro por hectárea versus un testigo que no es, en este caso no es un testigo absoluto, sino es el testigo fue tratado con una citoquinina de uso común en los campos de palta en el sur del país. Y hubo un tratamiento 1 que hemos eliminado porque realmente no tuvo datos interesantes, entonces no valía la pena ponerlo. Por eso ven tratamiento 0, tratamiento 2 y tratamiento 3. Los objetivos los mismos, mejorar el calibre y mejorar la productividad. Los momentos de aplicación, los mismos, la floración, el cuajado o el inicio de cuajado cuando tenemos las primeras cabecitas de fósforo en la plantación, y que es más o menos 15 días después de la primera aplicación, y la tercera y última aplicación 15 días después, ¿no? Entonces son los mismos momentos que vimos hace un momento. ¿Qué es lo que encontramos en este ensayo en Copacabana? Un poco lo mismo que vimos antes, fíjense. En términos de diámetro ecuatorial, diferencias muy interesantes de los tratamientos con citoquel versus el testigo, ¿no? Hay diferencias muy interesantes. Acá no se puede hablar de diferencias estadísticas porque este no es un ensayo estadístico, sino es un ensayo comercial, pero las diferencias son muy interesantes. En el diámetro polar, incluso el diámetro polar de los tratamientos fue algo menor, ligeramente menor, 88 versus 87, pero igual la fruta quedó con una conformación muy interesante, ¿no? El calibre fue también muy interesante. Y en la evaluación de rendimiento encontramos estas diferencias. 40 kilos por planta en el testigo comercial, sin una citoquinina de síntesis de uso normal, versus 42, versus 50 kilogramos por planta. Disculpen, acá salió milímetros en el eje de las ordenadas, pero esto es kilogramos por planta. Entonces hay diferencias muy interesantes. Si lo llevamos a datos de hectárea, realmente estamos comparando 16 toneladas del tratamiento comercial versus 20.000 kilos o 20 toneladas por hectárea del tratamiento de 1 litro por hectárea de citoquel. Haciendo el mismo análisis económico, obtenemos diferencias en relación al testigo, en este caso del orden de los casi $7.000. Es muy importante, es muy
muy satisfactorio, ¿ya? Entonces, hemos encontrado en estas validaciones realizadas para PSW una herramienta sumamente interesante, formulada en base a un extracto de algas. Como les comentó Juan Carlos al inicio, son algas con un proceso tecnológico muy bien llevado. Está enriquecido con aminoácidos, con un aminograma muy rico, con una actividad citoquinímica muy potente. De ahí la importancia o el efecto en el calibre de los frutos, en el cuajado que tenemos y en la retención de los mismos, pero sobre todo en el calibre. Y creo que se constituye como una herramienta muy interesante incorporar en los programas o tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es la forma correcta de incluir herramientas dentro de un manejo agronómico, haciendo las validaciones. El producto, entiendo, está en el mercado, se puede acceder fácilmente a él. Entonces, ya tienen los datos, ya tienen la transmisión de estas experiencias, y espero que haya sido o que sean de su utilidad, que no se me hayan dormido. Y nada, agradecerles de verdad por su atención, por su presencia, y atento a cualquier pregunta, si es que lo hubiese. Ahí les dejo también mi correo, mi teléfono. Encantado de ayudarlos en lo que sea posible. Muchas gracias. Perfecto, Horacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la explicación. Yo creo que ha sido muy sólida y contundente desde el punto de vista técnico, los argumentos que están atrás del tema de cuajado y de calibre en palto. Definitivamente, un solo producto no va a poder solucionar un tema de mejora de cuajado o mejora de calibres. Es un conjunto de puntos a tener en cuenta, como tú bien lo has hecho notar. El tema del agua, fundamental. Tener en cuenta el tema genético. Mientras hayan polinizantes, habrá más posibilidad de tener más fruta y de mayor tamaño. Mientras no hayan tantos polinizantes, se van a necesitar más este tipo de herramientas. Y bueno, y el tema final de haber resaltado el trabajo que hemos hecho, ¿no? O sea, el trabajo realizado. Voy a salir de esta pantalla solamente para poder compartir mientras, como dices, se ha invitado a hacer preguntas. Yo vi a alguien que levantó una mano por ahí, pero si pudieran, por favor, apuntar las preguntas en el chat, no va a ser de mucha utilidad para poder responderlas. Solo a manera de resumen, Horacio, el tema del citoquel, como bien lo has mencionado, es un extracto de algas que hemos desarrollado con el enfoque netamente de mejora de cuajado y de calibre, como se ha podido validar, ¿no? O sea, hemos podido ver de que las aplicaciones a dosis de 1 litro, importante lo que mencionas del volumen de agua de 1000 litros, y en los momentos puntuales donde tú has podido identificar, nos permiten tener este efecto benéfico de poder mejorar o aumentar la producción finalmente, ¿no? O sea, al final se traduce en eso, mayor número de células, pero no solamente más células, sino también un mayor y mejor efecto sumidero. Recordemos, como bien lo mencionaste, este producto entra a completar el paquete que nosotros manejamos. Nosotros ya tenemos un producto posicionado en el mercado llamado Fertimar. Es un producto 100% algas marinas, es una presentación en polvo, es una metodología y una tecnología distinta en el proceso de obtención del producto comercial a lo que es el citoquel. Por eso es que tienen dos frentes complementarios, ¿no? El Fertimar es el producto más concentrado. Recordemos que nosotros estamos hablando de 8 a 10 kilos de alga fresca para poder obtener 1 kilo de Fertimar, entonces es muy potente. Y si bien es cierto, tenemos la actividad citoquinímica, la actividad uxímica, la actividad giberelínica, recordemos que cuando hablemos de extractos de algas, no hablamos de hormonas, sino hablamos de actividades. Tienen una serie de compuestos que lo que hacen es disparan los procesos internos de activación hormonal. Entonces, aparte tiene una concentración muy alta de betaínas, sobre todo carbohidratos elicitores. Por eso hemos podido identificar huertos que utilizan
el Fertimar pues, tienden a mejorar lo que es el aspecto sanitario del cultivo. Y lo mencionaste tú, los osmolitos reguladores de temas hídricos, por ejemplo, como son las betainas, poliaminas o de temas de salinidad, ¿no? Entonces, acá entra el citoquel con un complemento. El citoquel es un extracto formulado con un proceso distinto, por eso es la presentación líquida, y buscando el efecto más allá de enfoque citoquinínico. Y bueno, es lo que se ha podido conseguir y por eso es que hemos podido tener esta dupla, ¿no? En el manejo. Las citoquininas van a eso, incrementar división celular, retardarse en esencia por competir con el etileno, inducir floración e incrementar cuajado. Entonces, me parece que han estado ingresando, a ver, unas preguntas en el chat. Déjame que abro el chat aquí y podemos revisarlas y comentarlas. Chat. A ver, consulta que me hacen en interno es ¿cuánto es la mínima concentración de citoquininas que debería tener un producto para un buen efecto en planta? A ver, acá Horacio, si quieres, comenta tú primero esta y yo después la complemento. Están consultando directamente, me imagino yo, sobre citoquininas sintéticas, porque hablan de concentraciones. Recordemos que cuando hablamos de extractos de algas no se puede mencionar tanto el tema de una concentración específica, sino se habla más bien de efecto citoquinínico equivalente a, porque son activadores citoquinínicos lo que se puede tener. Pero yo no sé si existe alguna referencia. Yo he escuchado hablar a Tomás Fichet alguna vez de algunas concentraciones, pero yo no sé, Horacio, ¿tú qué referencias tienes de si hay alguna dosis recomendada o cómo funciona este tema de las citoquininas aplicadas foliarmente en palto? Bueno, realmente, como bien dices, Juan Carlos, cuando trabajamos con extractos de algas, estamos hablando de actividad citoquinínica equivalente. No hay una concentración determinada, sino que el producto tiene una actividad que es equivalente a un X miligramos por litro, lo que fuese, de una citoquinina. O una actividad auxínica, da lo mismo. Supongo yo también que la pregunta hace referencia a las citoquininas de síntesis presentes en el mercado, y ahí habría que hacer alguna aclaración. En el mercado hay citoquininas tipo benciladenina, hay fenilurias como el tibiazurón, ¿no? Que todas estas son citoquininas de síntesis. Entonces depende de qué tipo de citoquinina tenga el producto en cuestión. Hay otros que tienen citoquininas menos fuertes, pero digamos las principales creo yo son esas, la 6-benciladenina y el tibiazurón. Las concentraciones que puede uno encontrar varían desde 400 ppm hasta 3600 o 3600, hay una citoquinina pura de 6000 ppm. Hay que saber utilizarlas porque estamos hablando ya de hormonas o de reguladores de crecimiento específicos y podríamos tener, si no los utilizamos adecuadamente, efectos no deseados, ¿ya? Más aún con una citoquinina del tipo feniluria, ¿ya? Como el tibiazurón, que de hecho ni siquiera está registrada en el cultivo de palta, ¿ya? Pero que algunos productores la utilizan, pero si es que no la tienen completamente validada, ojo, o sea, realmente yo he visto campos que se han ido al bombo con aplicaciones de tibiazurón. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Creo que tenemos hoy herramientas muy versátiles y muy fáciles de usar, como hemos podido ver ahorita en el caso del citoquel. La otra consulta hace referencia a la diferencia entre el Fertimar y el citoquel. No sé si tú, Juan Carlos, quieres detallar sobre eso. Sí, acá justo por eso es que, terminando, porque intuí que podían haber consultas al respecto y por eso presenté un par de diapositivas. Para mí, y al final te voy a dejar, Horacio, que tú también comentes, pero para mí es un tema complementario. Como decía, el Fertimar es un proceso distinto. El Fertimar lo que busca es el aporte elicitor y el aporte antioxidante. Es básicamente un tema de bloqueo de radicales libres que se disparan ante una situación de estrés
y el aumento de las defensas de la planta a través de enzimas como las gluconasas y quitinasas. Entonces, el efecto promotor de síntesis de citoquininas que tiene el Cytokelp es complementario en un manejo. Normalmente se arranca con una preparación de la flor previa, desde coliflor inclusive, o algunos clientes lo aplican en post-poda del Fertimar para levantar un poco la energía de la planta y prepararla para lo que va a ser el inicio de la nueva campaña. En la época de floración, ya netamente floración y cuajado, entran las aplicaciones de Cytokelp y luego regresan con las aplicaciones de Fertimar antes de las caídas fisiológicas, por ejemplo, para evitar ese estrés y para levantarle la defensa a la planta, ¿no? Son dos efectos, como digo yo, complementarios. Acá si vemos la pantalla, estos son los compuestos que nosotros como PSW buscamos que tengan todos nuestros productos, pero las cantidades van variando. El más concentrado y el que mayor participación tiene de todos estos, betaínas, elicitores, aminoácidos, polioles, manitol, poliaminas, es el Fertimar definitivamente. Y de ahí ya cada uno de los productos que vamos desarrollando van complementándose. En el tema del Cytokelp es un enfoque netamente de inducción o de promoción de división celular y de llenado de estas células. Recordemos brevemente nada más que contiene un extracto de algas, tiene cerca de 60 compuestos. Tenemos promotores citoquinínicos, promotores oxínicos, promotores giberelínicos, betaínas y prolinas para la osmoprotección, el manitol y el argínico como complejantes, poliaminas, jasmonatos, salicilatos, etc. Entonces, el tema que nosotros venimos trabajando de hace mucho tiempo es tratar de justamente transmitir la información respecto a algas marinas, ¿no? Muchas veces se piensa que el alga marina es un ingrediente activo, y no es un ingrediente activo, son 60 ingredientes activos. ¿Cuál de esos 60 es el que llega al producto? Va a depender mucho de la materia prima, tú lo mencionaste hace un rato, hablar de clonia, hablar de lesonia, en nuestro caso, o macrocistis, o ascophyllum, no por darle ese nombre es un mejor o peor producto. Tiene que ver con cómo yo trato esa materia prima. Normalmente las algas de agua fría son mucho, como todo ser vivo de climas hostiles, es mucho más potente, justamente porque busca eso, busca concentrar la mayor cantidad de compuestos que le permitan sobrevivir ante un clima hostil. Lo mencionaste tú con el tema de la salinidad, es totalmente cierto. Hay un tema bacteriano también, los océanos tienen una carga bacteriana muy potente y por eso es que las algas concentran, dependiendo de dónde están ubicadas, más o menos compuestos que le permiten luchar con este tema de patógenos. Hay un tema de luminosidad, el mar peruano tiene muy baja luminosidad y las algas finalmente son seres fotosintéticos. Entonces tienen que concentrar compuestos como las betaínas para ayudarle a ser más eficiente desde el punto de vista fotosintético. Y estos compuestos, si uno los puede y los logra trabajar bien, como lo hacemos aquí en PSW, lo que hacemos es llegan a un producto comercial. Entonces, regresando a la pregunta, pues me abrí un poco, es un manejo complementario. Fertimar va orientado mucho más a lo que es inicio de ciclo de cultivo en palto y pasada la ventana de floración cuajado, regresa el tema de Fertimar para mantener siempre la planta con bajo nivel de estrés y aprovechar los flashes también que pueden haber de desarrollos vegetativos. Algunos clientes lo aplican mezclado con Paclo, los que aplican Paclo, y un poco la tendencia acá es evitar eso y se puede aplicar mezclado también con Cytokelp sin ningún inconveniente. Entonces, son efectos complementarios los que vamos a lograr con esa mezcla de aplicaciones. Yo no sé, creo, o no sé tú, Horacio, en tu experiencia, ¿cómo es que enfocas el tema Fertimar y Cytokelp? Yo creo que son, igual que tú, concuerdo en que pueden ser productos complementarios. El Fertimar es un producto posicionado ya en los programas hace bastante tiempo. Realmente yo lo he filtrado mucho a través de los años y creo que no tiene mayor competencia. O sí la tiene, pero en todo caso es muy, muy fiable. ¿Ya? Los efectos en la planta son realmente impresionantes. De hecho, yo lo utilizo para preparar a la plantación a entrar a su principal evento fenológico, que es la floración y el cuajado de frutos. O sea, salimos de cosecha
se está podando la plantación, una, van dos o van tres de Fertimar para regular un poco la carga de estrés, para preparar a la planta y que esa floración sea más indeterminada, más equilibrada en sí. Y ahí inmediatamente entraría el manejo de citokelp, que es las algas, aminoácidos con actividad citoquinínica que me van a ayudar a hacer cuaja, que me van a ayudar a hacer calibre, que me van a hacer retención de fruta, amarre. Y posteriormente a ello podría entrar nuevamente el Fertimar. De hecho, yo utilizo Fertimar nuevamente en verano o desde diciembre en adelante para potenciar el crecimiento del brotamiento de verano, que en buena cuenta es mi cargador frutal de la siguiente temporada. Claro. Entonces, es realmente muy gratificante trabajar de esa manera porque los resultados son siempre buenos. Creo Perfecto. que yo estaría por ese lado, por un lado de la complementariedad. Espectacular, está bien, estoy totalmente de acuerdo, Horacio. Mencionan acá aplicaciones con ácido giberélico, si podrían mejorar la cuaja e influir en el calibre. ¿La habilidad del ácido giberélico podría influir en la cuaja? Ya, en principio sí. El palto es poco sensible a las aplicaciones de ácido giberélico, de hecho se requieren dosis bastante altas. Cuando uno trabaja en cítricos con ácido giberélico está hablando de dosificaciones que fluctúan entre 10 y 20 partes por millón. En paltos uno aplica 20 partes por millón y el palto hace gárgaras con el ácido giberélico, no hay ningún efecto. Hay que trabajar 50, he visto experiencias con 100 partes por millón incluso. Pero nuevamente, estamos trabajando con reguladores de crecimiento y una dosificación tan alta puede provocar efectos indeseados, ¿no? Entonces, para tener, digamos, un efecto notable del ácido giberélico en el calibre, las dosis deben ser altas y se debe llevar a un conocimiento de la técnica realmente. De hecho, me parece que Carol Lovatt que tiene algunos papers de ácido giberélico en palta. Yo he visto réplicas de esos experimentos en olmos y la verdad que con resultados que a veces son positivos y a veces da lo mismo. No son sólidos los resultados, hay mucha variación. Entonces, a raíz de eso es que buscamos herramientas que tengan más solidez en su trabajo. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Y solamente para complementar un punto que lo mencionaste hace un rato y se me fue comentarlo en mi última intervención, es la importancia de cuando uno trabaja reguladores de crecimiento como tal, lo mencionaste, mencionaste algunos trabajos y ahorita acabo de ver una pregunta también de TDZ, el margen de error es muy corto. Entonces uno puede, si uno termina concentrando en demasía un regulador de crecimiento, puede generar incluso un efecto contradictorio, ¿no? O sea, cosas que no ocurren con productos que vienen con extractos naturales como son los extractos de algas, ¿no? O sea, es un poco invitar a la planta o darle un ambiente interno a la planta para que funcione de manera óptima. No es agregarle un compuesto sintético con un efecto específico, sino es hacer que todo el conjunto funcione de manera correcta. Entonces, solo como un aporte y aprovecho y entonces te lanzo y después regreso a una pregunta que nos hace Catherine, pero aprovecho con el tema del TDZ, porque preguntan acá ahorita el tema de aplicaciones de TDZ, ¿qué recomendarías? La dosis, momentos claves para aplicar, ¿cómo es tu experiencia con el TDZ? Yo en principio no recomiendo usualmente aplicar TDZ. Partamos de que es un insumo no registrado oficialmente para el cultivo ante SENASA. ¿De acuerdo? Sí lo he usado a nivel experimental, sí lo he usado en algunos campos que tienen experiencia de uso, pero como dices, las dosificaciones son tan bajas y la concentración es tan crítica que cualquier falla en la dosificación puede llevarte a una catástrofe, ¿no? Realmente a una catástrofe. Estamos hablando de dosis que fluctúan entre 2 y 4 partes por millón, ¿ya? 2 y 4 partes por millón, entonces es nada realmente, es muy poquito lo que se trabaja y al ser productos altamente concentrados,
Estamos hablando de gastos de producto comercial, en el caso del TDZ original, que fluctúan entre 12 y 16 mililitros por cilindro. Y en el caso del TDZ genérico que hoy día está en el mercado, que es 10 veces más concentrado, estás hablando de 1.2 mililitros por cilindro. O sea, imagínate dar esa recomendación en un campo y luego irte. Aplícame 1.2 mililitros por cilindro. Primero que te van a ver como un loco, nadie lo va a hacer. Se ha equivocado. Y te van a aplicar 12 o 120, y ahí sí la canción. Es muy riesgoso, es muy riesgoso. Y como digo, partamos del escenario en el que este insumo no está oficialmente registrado. ¿Ya? Entonces, yo por seguridad prefiero utilizar productos más versátiles, más dóciles en su acción, pero con efecto comprobado, ¿no? No, hay muchos productos dando vueltas en el mercado que la verdad que no funcionan para nada, ¿no? Hay que validar y hay que comprobar en nuestra zona de producción lo que se está mencionando. Perfecto, perfecto. Gracias, Horacio, por la aclaración. Había una pregunta de la mezcla de Fertimar con el Citoquel. Yo creo que ya lo comentamos hace un momento. El tema queda claro. Fertimar hacia los inicios, floración, cuaja, Citoquel, y puede ir mezclado con Fertimar. No hay mayor inconveniente. Productos naturales no van a tener el riesgo que se comentaba ahorita, por ejemplo, como con el TDZ. Y de ahí en adelante, Fertimar, para terminar de repotenciar el desarrollo de la planta, entran en un programa complementario espectacular. Catherine nos pregunta el tema de si las aplicaciones de algas concentran la producción en determinados calibres, si es que tienes ese dato por casualidad, si es que se concentran los calibres o se mantiene un abanico amplio de calibres, pero mejora los pesos en todos. Ya, gracias por la pregunta, Katy. Mi chati, gran amiga de la agraria. De carpetas. Mira, realmente... Carpetas y bancas. ¿Perdón? Carpetas y banquitas. Carpetas y banquitas. Y viajes. Ay, chati, mira. Hay productos, o hay algunos reguladores, como las auxinas, que sí te pueden concentrar la productividad en determinados calibres, ¿ya? Y en esto hay mucho trabajo en cítricos. De hecho, el diclorpop-P o el 2,4-DP sí lo que hace es concentrar, uniformizar la producción en calibres bastante cerrados, ¿no? Te acorta la curva de distribución, ¿ya? Si el campo está adecuadamente manejado en su nutrición y en su manejo, vas a concentrar en tus calibres comerciales, ¿ya? Eso lo logras con auxinas. Como dije hace un rato, las auxinas están siendo probadas en palto. Hay resultados muy alentadores. Me parece que una de ellas ya está incluso registrada, ¿sí? Pero para usar auxinas uno tiene que ser cuidadoso, ¿ya? Son auxinas, y acuérdense que estas auxinas principalmente, en dosis altas tienen acción herbicida. El 3,5,6-TPA, que es el Maxim, es el Garlón de Chile, o el 2,4-DP, que realmente es un éster butilglicólico del 2,4-D, ¿no? También provoca daños en la plantación si es que es mal utilizado, ¿no? De hecho, el éster butilglicólico es bastante versátil, bastante dócil, pero de todas maneras lo golpea un poquito. Hay que saberlo usar para mitigar ese estrés. De hecho, cuando yo uso 2,4-DP, lo mezclo con algas, ¿ya? Para que la planta esté más como protegida. Esos productos sí te ayudan a concentrar. Me estaba desviando de la pregunta. En el caso de citoquininas, lo que hemos encontrado es que al promoverse la actividad citoquinínica por parte de la planta, lo que estás logrando es que todas las generaciones que están colgadas tengan una mayor división celular. Se convierten en ese momento en sumideros más potentes, ¿ya? Son sumideros débiles, y al tener una división celular más activa se convierten inmediatamente en sumideros más fuertes. Por eso quedan retenidos y por eso crecen todos. Los grandes,
y los chiquitos. ¿Ya? Todos van arrastrados a un mejor calibre. ¿Ya? No estás concentrando, no estás cortando las colas de una campana de Gauss, digamos, de una campana de distribución poblacional. Simplemente estás moviéndola toda. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto con el trabajo de citoquininas, por lo menos. Qué interesante, porque tú sabes que nosotros como compradores igual nos interesa de que haya una oferta de calibres, ¿no? Correcto. Que hay una curva. Pero sí se escucha, ¿no? De que productores lo que tratan es de concentrar en ciertos calibres y de pronto tener kilos por hectárea, ¿no? Más que una gama de calibres. Ujú. Correcto. Hay que tener una distribución dentro de los calibres que hoy por hoy son los comercialmente más deseados. Exacto, exacto. Gracias. De nada. Perfecto. Perfecto, Horacio, gracias por la aclaración. Y acá Genaro Abarca pregunta, bueno, repetir entonces simplemente, parece que no quedó muy claro el tema, en un esquema de producción de palto, el paquete Fertimar Citokelp sería, termina la cosecha y arrancan muchas veces las podas para el inicio de la campaña y en ese momento entran aplicaciones de Fertimar. Hay aplicaciones que las hacen ni bien termina la cosecha, otras esperan a la poda y arrancan con las aplicaciones de Fertimar. En floración cuajado entra, el trabajo acá fue netamente Citokelp en 100% flor, cabeza de fósforo y la tercera aplicación fue unos días después, ¿cierto, Horacio? 15 días después, cuando ya tenías frutita más consolidada y en inicio de crecimiento. Exacto, 15 días después. Ahí entran las 3 aplicaciones de Citokelp. Hasta antes de 100% flor, hay clientes que aplican Fertimar para ver este tema en estado de coliflor o cuando empieza a desarrollar panícula, para ver el tema de mejorar la calidad nutritiva de esa flor, elevar carbohidratos de flor, porque también hay una relación entre concentración de almidón y carbohidratos en panículas y mayor retención. Y pasada esa ventana de floración cuajado, digamos, donde se aplicó el Citokelp con el efecto de mejorar la división celular y activar efecto sumidero para evitar la caída, que también se pudo ver en los gráficos, una menor caída de la fruta, vienen un paquete que pueden ir 2 o 3 o 4 aplicaciones más de Fertimar. La verdad, ya ahí se abre un poco el abanico. Hay clientes que incluso lo terminan aplicando hasta antes de cosecha. Normalmente sí se aplica en desarrollo vegetativo, como decía Horacio, o también en el tema de antes de caídas fisiológicas que normalmente responden a una situación de estrés. La idea del producto es bloquear cualquier síntesis de estrés, de radicales libres de oxígeno, ¿no? Para poder bloquear los procesos de estrés, porque esos radicales son los que generan todo un desequilibrio interno y aumento de hormonas de envejecimiento y caída de hormonas de crecimiento. Entonces, la idea es mantener un sustrato que esté activo desde el punto de vista de defensas bioquímicas contra el estrés y también defensas sanitarias, porque está mucho más preparada la planta para cualquier tema sanitario por elevar gluconasas y quitinasas. Son un par de las enzimas que ya hemos detectado que se elevan con aplicaciones del Fertimar a lo largo de la campaña. Entonces espero que con eso sí quede un poco más claro lo que sería el paquete de aplicación y cómo se complementan estos dos productos, Fertimar y Citokelp, dentro del paquete de aplicación. Y siendo así, Horacio, yo no veo más preguntas, creo que hemos tocado todos los temas. Una vez más, agradecerte por toda la información que nos has transmitido el día de hoy. Creo que nos has dado muy buenos sustentos técnicos, has dado buenas herramientas a todos los asistentes y de eso se trata, ¿no? De compartir información, compartir un poco las experiencias y de presentar herramientas que pueden terminar ayudando a todo lo que es el esquema de producción agrícola. Y como lo hemos visto acá, ayuda a la gente de campo y también ayuda a los comercializadores que buscan también tener un abanico de oferta más amplio. Bueno, Horacio, nada, palabras finales, te dejo el micro para que puedas despedirte. No, realmente lo que quiero es agradecer
la participación de todos, la atención de todos. Veo preguntas muy interesantes, veo que han estado atentos. Han estado atentos, han estado bien atentos, sí, eso. Ahí no ha resistido, no ha dormido. Y nada, agradecerte la invitación, Juan Carlos, yo encantado. La idea es desarrollar información y poder transferirla para que sea de uso de quienes estamos en el campo, ¿no? De los productores, o de quienes damos asistencia a ellos, ¿no? Como te he dicho alguna vez, o sea, tenemos en el mercado un abanico inmenso de posibilidades o de opciones, y la verdad es que muy pocas de ellas están validadas, ¿no? Entonces, uno como productor o uno como asesor se ve enfrentado ante 300 algas o 500 aminoácidos y uno no sabe qué decidir. Entonces, es importante hacer trabajos de validación, y una vez que uno como productor recibe esa información, es aún más importante poder replicarla en los campos, ¿no? Para ver si lo que me están contando no es un cuento, ¿no? Hacer una réplica medible, ¿no? No hay nada peor que aplicar algo y luego ir y decir, sí, creo que camina. No, eso es lo peor del mundo, ¿sabes? Hay que medir las cosas, lo que no está medido no existe. Y con eso tener herramientas para mejorar nuestra productividad o para solucionar problemas que tenemos en los campos, como estamos hablando del caso del calibre. No me extiendo más. Muchas gracias a todos, ha sido realmente un gusto poder compartir con ustedes y nada, a sus órdenes, encantado como siempre. Genial, Horacio. Muchísimas gracias y nos mantenemos entonces en contacto, y muchas gracias a todos los asistentes por haber estado con nosotros esta tarde-noche. Y nada, quedamos entonces a sus órdenes. Sé que hay gente básicamente del norte, tienen ahí los contactos con nuestra gente comercial para poder cualquier duda absolverla, o pueden visitar también nuestras redes sociales, la página web www.pswca.com o Facebook o LinkedIn para poder hacernos sus consultas. Mil gracias a todos una vez más y estamos en contacto. Hasta luego.